En una ciudad que está siendo consumida por el caos, el sonido de las explosiones resuena en cada rincón. El humo denso cubre el horizonte, mientras un helicóptero militar surca el cielo entre las llamas y los edificios destruidos. En un mundo a punto de terminar, ¿qué van a hacer estos dos? La pregunta surge, como si el destino mismo estuviera esperando su respuesta. En medio de la devastación, Ichiyu lucha por mantenerse firme mientras carga a su compañera herida. Me duele, Ichiyu, su voz temblorosa expresa el dolor que siente. Sé más gentil. El rostro de Ichiyu está marcado por la preocupación, pero no tiene otra opción. Por favor, aguanta, le ruega con desesperación, solo un poco más. Ambos continúan avanzando, con el peso del mundo desmoronándose a su alrededor, mientras la ciudad arde y el tiempo parece estar en su contra. Ichiyu observa a Nao-san mientras ella se sienta con cuidado, colocando su pierna lesionada en una posición cómoda. Ahí, perfecto, murmura Nao con una pequeña sonrisa de satisfacción, ocultando su dolor tras una actitud despreocupada. Ichiyu, con el ceño fruncido, sabe que no hay tiempo para juegos. Las heridas conducirán a la muerte a partir de ahora. Tengo que darte un tratamiento de emergencia, le dice, su voz cargada de urgencia. Entiendo, pero, Nao-san suspira, pero cede. Su rostro refleja que comprende la gravedad de la situación, aunque no lo diga en voz alta. Ichiyu se apresura a sacar agua, comida y otros suministros del bolso. Realmente preparaste todo, murmura, impresionado por la meticulosidad de Nao-san, mientras acomoda la comida frente a ella. Por favor, toma algo de agua y comida. También traje ropa de repuesto, toallas y almohadas. La voz de Ichiyu sigue firme, pero su preocupación es evidente. Nao-san lo mira en silencio por un momento, observando cada uno de sus movimientos. Finalmente, susurra su nombre. Ichiyu. Él, un poco desconcertado por el tono en su voz, se detiene. ¿Qué pasa, Nao-san? Pregunta, buscando en su mirada alguna explicación. Nao-san desvía la vista, evitando su mirada directa, mientras la tensión entre ellos aumenta. Algo está cambiando en el aire. Nao-san levanta la revista, su expresión llena de incredulidad mientras mira la portada. ¿Compraste también este tipo de cosas? Pregunta con una mezcla de curiosidad y sorpresa, mientras la portada, claramente marcada con «solo para adultos», parece iluminarse entre sus manos. Ichiyu, al darse cuenta de lo que Nao está sosteniendo, siente el calor subir a su rostro de inmediato. No, esto es, responde con nerviosismo, intentando apartar la revista de la vista de Nao, pero sus manos tiemblan, traicionando su intento de parecer calmado. Nao baja la mirada, su rostro cada vez más rojo, mientras su corazón late con fuerza. Eso es, normal, lo sé, balbucea, claramente avergonzada, pero tratando de justificar lo que acaba de descubrir. Ichiyu, aún más nervioso, solo puede pensar, ¿será Nao-san, realmente? Pero se sacude la idea de inmediato. No hay nada de qué avergonzarse, grita, casi sin pensar. Solo me sorprendió un poco, eso es todo, responde Nao rápidamente, intentando desviar la atención de la vergonzosa situación mientras ambos tratan de no hacer contacto visual. Ichiyu se asoma por la ventana con cautela, su respiración entrecortada mientras observa el exterior en busca de señales de peligro. Por ahora estamos bien, murmura, intentando mantener la calma mientras su mirada sigue escaneando el horizonte, buscando cualquier movimiento extraño. Nao, sentada cerca, lo observa con preocupación. ¿Qué ves? Esas cosas, ¿siguen ahí? Pregunta con voz temblorosa, claramente asustada por lo que pueda haber afuera. Ichiyu se gira lentamente hacia ella, tratando de no alarmarla más de lo necesario. No parecen estar cerca, responde, aunque una gota de sudor recorre su rostro. La tensión en el ambiente es palpable. Por cierto, Nao-san, ¿por qué estabas en la tienda de conveniencia en plena noche? Pregunta de repente, recordando lo inusual de la situación,
mientras aparta un poco las cortinas. Nao baja la cabeza ligeramente, como avergonzada por la respuesta. Quería terminar el trabajo durante la noche, así que fui a comprar una bebida energética. Explica, sin levantar la mirada. Ichiyu la observa, recordando todo el esfuerzo que Nao ha puesto. Una adicta al trabajo, pero ese es el trabajo que tomó por mí. Piensa para sí, sintiendo una mezcla de admiración y culpa mientras su mente procesa lo sucedido. Muchos murieron. La voz de Nao es suave, casi un susurro, mientras sus ojos se desvían hacia el suelo. Las sombras en su rostro reflejan el peso del caos que acababa de presenciar. Ichiyu permanece de pie, sus manos apretadas, incapaz de borrar las imágenes de los cuerpos cayendo justo frente a él. Justo, frente a mí, responde, su tono distante, como si aún estuviera atrapado en la misma escena que lo atormenta. Nao levanta la mirada, su confusión palpable en cada palabra que pronuncia. No estaba todo normal hace solo unas horas. ¿Por qué, entonces, hay monstruos en este mundo? Su voz temblorosa refleja la desesperación de alguien que aún no comprende la magnitud de la tragedia que acaba de desencadenarse. Ichiyu no tiene respuestas. Su rostro refleja la misma incertidumbre. Tampoco lo sé, admite, dejando que su voz se apague en el aire. Pero, agrega, con una mezcla de impotencia y confusión, mientras su mente busca una explicación que simplemente no llega. Ellos atacan. Las palabras de Nao resonaron con una fría certeza, sus ojos fijos en un punto distante, mientras los gritos y el caos continuaban retumbando en su memoria. Nos devoran, continuó, su tono sin emociones, mientras imágenes grotescas de monstruos despedazando cuerpos humanos llenaban su mente. Ichiyu, sentado frente a ella, frunció el ceño, su mandíbula tensa mientras intentaba asimilar la realidad de la situación. Están invadiendo todo el mundo en este mismo momento, dijo, con un tono casi resignado, consciente de la impotencia que sentía ante la magnitud de la crisis. Las armas no parecen ser muy útiles tampoco, agregó Nao, observando la escena de destrucción a través de la ventana. Por eso no podemos depender de las fuerzas armadas. Ichiyu bajó la cabeza, pensando en lo poco que podían hacer. En un futuro cercano, no, probablemente por la mañana, todo habrá terminado. Nao cerró los ojos por un instante, su expresión aún más sombría. Este mundo, dijo en voz baja, mientras la realidad aplastante de lo que estaba por venir caía sobre ellos como una losa implacable. Ya ha terminado, la voz de Ichiyu resonó en la habitación vacía, su declaración llenando el aire con un peso palpable. Sus ojos miraban a Nao, que aún se encontraba en el suelo, abrazando sus rodillas mientras el cansancio y la incredulidad se apoderaban de ella. De verdad, es cierto, murmuró Nao, su mente aún procesando el caos que los había envuelto durante las últimas horas. Si es así, ¿qué pasa con el status? Sus pensamientos vagaban, buscando respuestas en medio de la incertidumbre. Ichiyu, aún de pie, parecía titubear, intentando reunir las palabras adecuadas. Nao-san, para ser honesto, empezó a decir, pero fue interrumpido por un nuevo pensamiento. Espera, gritó Nao, levantando la cabeza de repente, sus ojos llenos de un brillo nuevo. Nao-san también podría tener el status. La posibilidad, aunque remota, la hizo aferrarse a una chispa de esperanza. Se quedó dormida, supongo, Ichiyu la observó con una leve sonrisa en su rostro, viendo cómo el cansancio había vencido a Nao-san. Sus ojos se suavizaron mientras se inclinaba para cubrirla cuidadosamente con una manta. Debe estar agotada, pensó para sí, asegurándose de que estuviera cómoda. Por favor, descansa bien, murmuró en voz baja, con la esperanza de que ella pudiera recuperarse. Levantándose lentamente, Ichiyu miró alrededor del lugar. He confirmado que este lugar es seguro hasta la mañana. Su análisis era claro y preciso, aunque el peligro aún rondaba en sus pensamientos. Pero, si quiero sobrevivir, tendré que aumentar mi nivel, se dijo a sí mismo, sabiendo que no podría depender de la seguridad de ese espacio por mucho más tiempo. Ichiyu observa a Nao-san,
envuelta en la manta. Su respiración tranquila indicaba que finalmente había encontrado un poco de descanso. Él suspira suavemente, sabiendo que no podía permitirse lo mismo. Nao-san, susurra, con el corazón apretado mientras la ve dormir. No puedo darme el lujo de descansar, pensó, mirando el reloj que marcaba el paso del tiempo. Cada segundo que se alejaba era una oportunidad perdida de fortalecerse, de protegerla. Se agachó junto a ella, sintiendo una mezcla de determinación y culpa. Así que, por favor, dame algo de tiempo, susurró, con la voz baja pero firme. Sabía que tenía que regresar. No tenía opción. Prometo que regresaré con vida, declaró, su mirada cargada de seriedad mientras se levantaba lentamente. Por favor, espera por mí. Sus últimas palabras resonaron en el silencio de la sala, antes de que comenzara a moverse. Bueno, entonces, murmura Ichiyu, mientras sale a las calles desoladas con el cuchillo firmemente en su mano. La determinación en su rostro es evidente, y cada paso que da resuena en la soledad del lugar. Debo comenzar a subir de nivel, se dice a sí mismo, consciente de que el tiempo es limitado y que su fuerza actual no es suficiente para lo que vendrá. Sus ojos recorren el entorno, atento a cualquier señal de peligro. Debo mantener los ojos abiertos para los monstruos que pueda derrotar mientras busco goblins. Pensó, sintiendo cómo su corazón latía con fuerza. Aunque, por ahora, lo único que puedo derrotar son los goblins que encuentro solos, admite, sabiendo que aún le falta mucho para enfrentarse a los verdaderos horrores que acechan en este mundo. Pero no puede detenerse, no ahora. No debería ir por allá. Por ahora, reflexiona Ichiyu, mientras observa a lo lejos la ciudad, que está envuelta en caos. Los disparos y los gritos resuenan en la distancia, como un eco constante de la desesperación. Hay demasiados disparos y gritos en la ciudad, piensa, alejándose de ese peligro inminente. Sus pasos se dirigen hacia un auto estacionado cerca, intentando mantenerse lo más alejado posible de la vista de cualquier amenaza. De repente, su atención es captada por un sonido extraño, algo diferente de los disparos. Al voltear la cabeza rápidamente hacia el cielo, su cuerpo reacciona de inmediato. ¿Qué es eso?, exclama, alarmado, mientras dos criaturas aladas se abalanzan sobre él con velocidad. El peligro es real, y no tiene tiempo que perder. ¿Qué demonios es eso? Los ojos de Ichiyu se abren con horror y confusión, su respiración se acelera al ver la grotesca criatura que se aproxima. Una abeja, murmura, sin poder creer lo que ve. La criatura, mucho más grande de lo que jamás imaginó posible, zumba con fuerza mientras transporta cuerpos inertes. Es enorme y repugnante. Ichiyu apenas puede contener su asco y terror al ver cómo la bestia vuela con una velocidad aterradora. El sonido de sus alas resonando en el aire se mezcla con el latido acelerado de su corazón. Tengo que moverme, piensa, sabiendo que el peligro está a solo segundos de alcanzarlo. Ichiyu observa con horror cómo las enormes abejas han atravesado a los humanos como si fueran simples pinchos. Su estómago se revuelve ante la grotesca imagen, mientras los cuerpos sin vida son transportados por las criaturas voladoras. Han hecho brochetas con humanos, murmura entre dientes, tratando de procesar lo que está viendo. El dolor en su pecho no es solo físico, sino también mental. Supongo que tendré que vigilar también los cielos. Ichiyu levanta la vista, tratando de anticipar cualquier amenaza aérea. Sabe que no puede permitirse ser atrapado por sorpresa. Me pregunto, dice para sí mismo, ¿a dónde se los están llevando? Su mente trabaja rápidamente, intentando descifrar el propósito de las criaturas. Sin embargo, susurra, mirando hacia un callejón cercano. Si entro en el callejón, tal vez pueda evitarlas. Supongo que atrapan a sus presas con esas lianas. Ichiyu observa los enormes y grotescos capullos colgando en el callejón. Las sombras de los cuerpos atrapados se retuercen débilmente dentro de las plantas carnívoras. Su piel se eriza al imaginar lo que sucedería si termina siendo una de esas siluetas. Me convertiré en el desayuno de esa planta,
susurra con desagrado, dando un paso atrás, consciente de la amenaza inminente. Tengo que buscar monstruos que pueda derrotar, murmura para sí mismo, su rostro serio mientras gira rápidamente para alejarse. No está listo para enfrentarse a criaturas tan peligrosas aún. Por ahora, debería seguir adelante. Decide, acelerando el paso por la calle desierta, esperando encontrar una oportunidad que esté a su nivel. Un coche. Ichiyu frunce el ceño al notar algo acercándose a gran velocidad desde la distancia. Sin embargo, en cuanto enfoca bien su vista, su corazón da un vuelco. No, es un monstruo. El sonido ensordecedor de sus pesadas pisadas retumba en el suelo, sacudiendo cada nervio de su cuerpo. Mierda, mierda, viene hacia aquí, grita para sí mismo mientras el monstruo se abalanza en su dirección. El rugido del colosal jabalí sacude el aire, su imponente melena negra ondeando salvajemente mientras sus ojos, llenos de furia, se clavan en Ichiyu. El joven retrocede, consciente del peligro inminente, pero sin más opciones que enfrentarlo o huir. No hay dónde esconderse. Ichiyu siente un escalofrío recorriéndole la espalda. El rugido del monstruo se hace más fuerte, su mente corre en busca de una solución. Va a atropellarme, grita internamente mientras aprieta los dientes y comienza a correr a toda velocidad, sus piernas luchando por mantener el ritmo. El suelo tiembla con cada pisada del jabalí monstruoso que se aproxima a toda velocidad. Ichiyu gira bruscamente, intentando entrar en un edificio cercano. Debo lograrlo a tiempo. Las ventanas estallan en 1000 pedazos mientras el monstruo lo sigue de cerca, su aliento caliente y salvaje a solo metros de distancia. Los ojos del jabalí se llenan de furia, decididos a no dejar que su presa escape tan fácilmente. El jabalí monstruoso arremetió con toda su fuerza, pero en el último segundo, Ichiyu logró saltar por encima del coloso, sus piernas apenas escapando del contacto brutal. Respira agitado, el corazón palpitando con fuerza en su pecho. Se desliza por el suelo, rodeado de cristales rotos, y al final se desploma, jadeando por el esfuerzo. Viví, Ichiyu murmura con incredulidad, apenas puede creer que lo logró, que sobrevivió a semejante embestida. Su mente se aclara por un momento y observa el entorno. Mierda, están apareciendo más monstruos por todas partes. Se incorpora lentamente, apoyando una mano en el suelo mientras su mente analiza la situación. Si sigo a este ritmo, será mediodía en nada, piensa, mientras sus pasos resonaban en el silencio devastador del edificio. Los pasos de Ichiyu resonaron en la sala, con un eco que parecía crecer con cada movimiento. De repente, se detuvo en seco. Un goblin, pensó, su corazón acelerándose al ver a la criatura de aspecto deforme y grotesco frente a él. El goblin lo observaba con ojos hambrientos, listo para atacar. Maldición, tengo que correr. Su primer instinto era escapar, pero algo lo detuvo. Un pensamiento atravesó su mente. Espera, ¿por qué estoy huyendo de cada enfrentamiento? Se preguntó a sí mismo. Los recuerdos de por qué había comenzado este viaje invadieron su mente. Tenía que ser más fuerte. No podía seguir huyendo. Recuerda por qué estás aquí, se dijo con convicción mientras se preparaba para lo inevitable. Ichiyu observaba al goblin que se acercaba lentamente, con los músculos tensos y el sudor recorriendo su frente. No veo a ningún otro monstruo a su alrededor, pensó rápidamente, escaneando el entorno. Y no tiene ninguna arma. El alivio se mezclaba con la tensión. Esta era su oportunidad. Si no peleo, mi nivel no subirá. No puedo sobrevivir sin eso. Se recordó, aferrando su cuchillo con determinación. Su mirada se llenó de resolución. Puedo hacerlo, se dijo a sí mismo mientras avanzaba hacia la criatura. Cada paso lo acercaba al combate inevitable, sus músculos listos para cualquier movimiento del goblin. El sonido de su respiración era lo único que llenaba la sala. Esta es mi oportunidad, pensó, cerrando la distancia entre ellos. Ichiyu atacó con todas sus fuerzas, clavando el cuchillo en el pecho del goblin. La criatura soltó un grito agudo, pero no cayó.
Su fuerza vital es excepcional, pensó mientras el goblin seguía luchando a pesar del impacto directo. Ichiyu sabía que los goblins no morirían solo por una herida en el pecho o la cabeza. No morirá simplemente por apuñalarlo en la cabeza o el pecho. Por eso, se dijo a sí mismo, mientras apretaba los dientes, decidido a terminar el combate. Tengo que, gritó mientras levantaba el cuchillo, dispuesto a cortar la cabeza del goblin por completo. Cortar la cabeza completamente, exclamó, sus ojos llenos de determinación mientras ejecutaba el golpe final. Ichiyu seguía forcejeando con el goblin, su cuchillo de cocina se clavaba, pero la dureza del cuerpo de la criatura era sorprendente. Es tan duro, gritó mientras sentía que sus fuerzas se agotaban. El cuchillo simplemente no era suficiente. Como esperaba, un cuchillo de cocina no es lo suficientemente bueno. Pensó, frunciendo el ceño mientras luchaba por mantener al goblin bajo control. De repente, el goblin abrió la boca y lanzó un gruñido bestial, sus colmillos afilados reflejaban la luz mientras intentaba morder a Ichiyu. Solo, murmuró, tratando de contener el miedo mientras el goblin lo empujaba hacia atrás. El dolor surcó su rostro mientras un golpe lo alcanzaba. Gu escapó de sus labios, el impacto lo dejó sin aliento. Muere, gritó Ichiyu con todas sus fuerzas, su mirada llena de furia mientras descendía con el cuchillo sobre el goblin. La hoja se hundió en la carne de la criatura, trazando una línea profunda y violenta. Las gotas de sangre salpicaron por todas partes mientras el corte perforaba la piel del goblin. Ichiyu no se detuvo, su cuerpo estaba al límite, pero la adrenalina lo mantenía en movimiento. Sus músculos temblaban por el esfuerzo mientras el odio y la desesperación lo empujaban a seguir adelante. Cada golpe era un intento de supervivencia, cada grito de furia resonaba en la habitación mientras trataba de terminar con su enemigo de una vez por todas. La bestia lanzó un último gemido de dolor, su cuerpo convulsionó con acento agudo brevemente antes de desplomarse por completo. Ichiyu, jadeando, finalmente logró terminar la batalla. Frente a él, el cuerpo inerte del goblin yacía en el suelo, con su cabeza separada. La sangre goteaba en silencio mientras él, aún arrodillado, recuperaba el aliento. Finalmente, murmuró entre suspiros entrecortados, mirando el cuerpo sin vida de la criatura. Su cuerpo temblaba, pero esta vez no era de miedo, sino de alivio. Había ganado, por fin había sobrevivido a un encuentro que pudo haber acabado con su vida. Gané, murmuró mientras una pequeña sonrisa cruzaba su rostro agotado, sintiendo el peso de la victoria y el agotamiento que lo invadía. El sonido de un leve ding resonó en su mente, una señal de que su esfuerzo no había sido en vano. Ichiyu observaba el aire alrededor de él, viendo cómo números y letras holográficas brillaban a su alrededor. Mi nivel ha aumentado, exclamó con alivio, viendo cómo la pantalla marcaba su avance de nivel. Había subido de nivel 1 al nivel 2, y en ese momento supo que los puntos de habilidad estaban a su disposición. Está bien, murmuró con una sonrisa leve, aliviado de no haber caído en esa batalla. La misión avanzaba también, aunque aún quedaba un largo camino por recorrer. Oh, exclamó al ver el progreso de su misión. Había derrotado a uno de los 100 goblins necesarios. Al menos he progresado un poco más, pensó, aunque el cansancio comenzaba a apoderarse de él. Bajando la mirada, vio el cuerpo del goblin caído, la sangre aún goteando en el suelo. Estoy cansado, admitió, mientras su cuerpo se relajaba tras el combate. Ichiyu se encontraba sentado en el suelo, mirando el cadáver del goblin que acababa de abatir. Es mi segunda vez matando, reflexionó, mientras una mezcla de cansancio y desazón lo recorría. No es algo a lo que quiera acostumbrarme, murmuró, aún con la respiración agitada, tratando de procesar lo que había ocurrido. De pronto, un sonido interrumpió sus pensamientos. Alguien está ahí. Su corazón se aceleró al escuchar una voz, apenas un susurro desesperado. Sálvame, dijo la voz en la distancia, arrastrándose por los pasillos oscuros del almacén. Ayuda, se escuchaba débilmente.
Ichiyu se puso de pie, aún con el cuchillo en la mano, mirando a su alrededor con cautela. Una voz, murmuró, comenzando a caminar hacia el origen del sonido. ¿Hay alguien allí?, preguntó en voz alta, avanzando mientras las súplicas de ayuda lo guiaban hacia una nueva posible amenaza. Ichiyu se acercó lentamente, observando la escena frente a él con horror. En el suelo, una joven malherida intentaba arrastrarse, su cuerpo cubierto de sangre. Sus ojos se abrieron de par en par, su respiración se detuvo un instante. ¿Qué le hizo esto?, pensó, su mente luchando por procesar lo que veía. El rastro de sangre detrás de la chica era aterrador, como si hubiera sido arrastrada violentamente por el suelo. ¿Fue ese goblin?, se preguntó, su corazón acelerándose mientras intentaba acercarse con cautela. ¿Por qué está en esta condición?, murmuró, su voz temblorosa mientras el sudor comenzaba a correr por su frente. El miedo y la confusión se apoderaron de él al ver la mirada perdida y agonizante de la chica. ¿Qué demonios sucedió aquí? Ichiyu observaba con horror el espectáculo frente a él. Montones de cuerpos humanos yacían apilados, sus formas inertes llenando el lugar de una sensación nauseabunda. Debería haberlo notado antes, pensó, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda. Las abejas que había visto antes, las que transportaban humanos, habían estado llevando su carga a este nido macabro. Ellas tienen un nido, murmuró mientras su mente comenzaba a unir las piezas del horror que lo rodeaba. Eso significa que, este lugar es. Su paso se ralentizó al darse cuenta de la verdad devastadora. Estos humanos son su reserva de alimentos, exclamó, la realidad golpeándolo con fuerza. Ichiyu se encontraba rodeado por una multitud de goblins, sus miradas feroces clavadas en él. El eco de sus gruñidos y jadeos llenaba el aire, resonando en cada esquina mientras avanzaban lentamente, apretando el cerco a su alrededor. El nido de los goblins, pensó, comprendiendo que había entrado en la boca del lobo. Cada paso que daban lo llevaba más cerca de un destino incierto. Sus manos, tensas y aferradas al cuchillo que llevaba, temblaban ante la posibilidad de no salir de esa situación con vida. No puedo morir aquí, se dijo a sí mismo, aunque la realidad era abrumadora. Estaba siendo acorralado, y con cada segundo que pasaba, su esperanza de escapar se desvanecía lentamente.